lista para hacer las entrevistas con respecto a todo este tema allá en la Asamblea Legislativa. Buenos días, doña Laura, adelante. Buenos días, 6:49 de la mañana. En realidad interesaba muchísimo también escuchar cuál va a ser la reacción, compañeras y compañeros, cuál va a ser la reacción también de los gremios esta mañana, porque como es bien conocido, este lunes es la fecha límite para que los educadores, hay una advertencia del ministro de Educación: si los directores de las escuelas y colegios no regresan a sus centros de trabajo, los funcionarios serán sustituidos por personal interino emergente y se les iniciará un procedimiento disciplinario a los ausentes. Bueno, eso está diciendo el ministro de Educación en momentos en que también ya ha habido una opinión del Tribunal de Apelación sobre la huelga, anuló la ilegalidad de la huelga. Así que bueno, ese es el balance y la situación. Después, estas declaraciones él las rinde después de la resolución de la Sala Constitucional, que prácticamente da luz verde al proyecto de reforma fiscal. Y nosotros tenemos invitado a Rubén Hernández, que es abogado constitucionalista, y por línea telefónica nos va a estar acompañando José Miguel Corrales para un poco debatir sobre las consecuencias. Pero si quieren, regreso al estudio principal, porque yo creo que ustedes ya están listos con reacciones también de los gremios. No, me informa que todavía no. Entonces vamos a tener una primera reacción de Rubén Hernández sobre lo que fue esta resolución, tan esperada, quizá uno, después del proceso electoral y los debates, sin duda uno de los eventos periodísticos de mayor interés, ¿verdad? De mayor interés. Buenos días, don Rubén Hernández. Su valoración de lo que fue, su lectura de lo que fue la resolución de la Sala Constitucional. Buenos días. Yo creo que la resolución era lógica, lo que la Sala dijo era lo que tenía que decir, porque punto por punto lo que hizo la Sala fue aplicar la Constitución y la ley de la jurisdicción constitucional. En primer lugar, declaró inadmisible la tercera consulta, que era la que cuestionaba los asuntos procedimentales, porque tenía dos vicios que desde el principio se sabía que le harían inadmisible, es decir, repetir 6 firmas y haberse presentado fuera del plazo correspondiente. Entonces eso era lógico, la Sala no podía ir contra lo que dice la ley de la jurisdicción constitucional y su propia jurisprudencia. Luego, en cuanto al tema más delicado y debatible, era el de si el proyecto afectaba en alguna forma la organización y funcionamiento del Poder Judicial. Ya la Sala tenía 5 sentencias en materia de pensiones, en los cuales había dicho que la materia de pensiones no tenía relación ni con la organización ni el funcionamiento. Y si nosotros vemos por lógica, ¿qué es en última instancia la pensión? Es el pago del salario a quienes se jubilan. En consecuencia, tanto la pensión como el salario tienen la misma naturaleza jurídica. En consecuencia, la Sala no podía darle un tratamiento diverso. Ese tema fue, me parece, era fácilmente abordable para la Sala porque ya lo había desarrollado. En todo caso, hay una norma muy importante que el informe de la Corte Plena soslayó, que es el último párrafo del artículo 156 de la Constitución, en que se habla de independencia del Poder Judicial, dice sin perjuicio de lo que establezca la Constitución sobre el régimen civil, de servicio civil, perdón. ¿Eso aquí qué quiere decir? Que en materia de empleo público, el Poder Judicial está sometido a las reglas del empleo público. Y como el artículo 91 y 92 de la Constitución no desarrollan los principios del empleo público, es lógicamente la ley quien tiene que desarrollar esos principios. Entonces, obviamente, esta ley viene a desarrollar algunos de esos principios, no todos. Entiendo que en la futura ley sobre empleo público, ahí sí se van a desarrollar todos los principios del empleo público, pero ya hay una norma constitucional expresa que autoriza o que más bien establece la limitación del Poder Judicial en materia de empleo público. Por tanto, no hay ninguna sorpresa que este asunto fuera rechazado. En cuanto a los cuestionamientos de fondo, que eran 5, la consulta era muy débil jurídicamente. Yo la leí y la estudié, y las 5 era más bien un alegato político que antes que jurídico. Es decir, se hablaba del Estado social de derecho, de que se estaba violando al establecerse el impuesto a la canasta básica, pero nunca aterrizaron ni nunca concretizaron qué era lo que realmente se violaba
al establecer un impuesto a la canasta básica. Era más bien una arenga de tipo político e inclusive cometieron un error garrafal e inexcusable, que es que utilizaron un estudio técnico de la Universidad de Costa Rica de febrero de este año, cuando en ese momento el estudio se hizo con base en que el impuesto a la canasta básica era del 2% y no del 1%. O lógicamente al correr nuevamente los datos con el 1%, los resultados eran no solo diferentes, sino diametralmente opuestos a las conclusiones que estrenaron los diputados en la consulta. La reacción de José Miguel Corrales, y ya vamos a tener también reacción con los gremios, igual otros diputados, Carolina Hidalgo y Walter Muñoz. José Miguel Corrales, buenos días, su reacción sobre lo que fue esta resolución. Muy buenos días para usted, doña Laura, para don Rubén y para todas y todos los que escuchan. En una oportunidad, don Guido Sáenz escribió en una memoria de su vida, cuando le preguntó a don Oscar, según relata él, que qué había pasado con el rechazo de la acción de inconstitucionalidad que permitía, que perseguía que los expresidentes de la República volvieran a estar. Según manifiesta don Guido, don Oscar le dijo, uno me traicionó. Y yo diría que hoy ninguno traicionó, todos estuvieron acordes y contestes con la situación, porque hay cosas que verdaderamente son graves. Cuando nosotros discutíamos, tratábamos nos enfrascamos cerca de 6 meses en una discusión si era constitucional o no era constitucional. Entonces, cuando conocíamos la ley de la jurisdicción constitucional, presentamos una moción para que fuera consultada la Corte sobre los procedimientos y algunos otros aspectos. Hoy la resolución de la Corte, que no es una sentencia, en mi concepto está totalmente equivocada porque no hace alusión a temas fundamentales. Por ejemplo, la publicidad. Cuando se conocían los presupuestos, las normas atípicas, una de las razones que dijo la Sala que era inconstitucional era por la parte de publicidad. Que nos digan cuándo se publicó el texto sustitutivo. ¿Por qué la Sala no hace alusión a eso? ¿Cuál es la razón para que materia tan importante como la publicidad en la elaboración de la ley de la Sala no haya llegado? ¿Qué es lo que le pasó a la Sala? Entonces usted dice, bueno, aquí las cosas por el procedimiento, inclusive la Sala sospechosamente va a pronunciarse aduciendo lo que acaba de decir don Rubén Hernández. Es una consulta meramente ilustrativa para la Asamblea Legislativa. Y me parece que la Sala está viendo minucias, pecatas minutas, donde lo que está en juego es la juridicidad y el Estado de Derecho costarricense, comete una vez más, en mi concepto, un grave prevaricato, como lo hizo también el Tratado de Libre Comercio. Ya vamos a tener la reacción don José Miguel y don Rubén. Vamos a irnos, no sé si ya está lista, con Rocío Alfaro del Sindicato de Educadores Costarricenses. Me informan para ver si ya está lista y me escucha, porque vamos a ir teniendo diversas reacciones a lo largo de esta mañana. Buenos días, Rocío, del Sindicato de Educadores Costarricenses. El ministro de Educación anunció este sábado, este fin de semana, que si este lunes los directores de escuelas y colegios no regresan a sus centros de trabajo, los funcionarios serán sustituidos por personal interino emergente y se les iniciará un procedimiento disciplinario a los ausentes. ¿Cómo reciben los gremios el anuncio de este anuncio que hace el ministro de Educación? Y a la vez, ¿qué acciones y qué reuniones tendrán a lo largo del día, a lo largo de este lunes 26 de noviembre? Buenos días, Rocío Alfaro. Buenos días a toda la audiencia CINART. Pues realmente lo recibimos como hemos recibido todas las amenazas que durante los fines de semana ofrece el ministro de Educación, con un pleno desconocimiento de la legislación laboral. Sigue con amenazas, llamando a nombrar rompehuelgas o esquiroles que claramente están prohibidos según la reforma procesal laboral y según pues nuestro código de trabajo vigente, señalando de que va a nombrar y va a sancionar en sustitución, ¿verdad? Y va a sancionar a quienes no se presenten cuando la huelga
hasta que no se declare ilegal, sigue siendo legal, y son procedimientos totalmente anómalos los que él está ofreciendo. Pues realmente esa parte, digamos, no nos sorprende, tampoco nos desvela demasiado. Hay una preocupación, por supuesto, de todo el gremio de cómo cerrar e iniciar el siguiente ciclo lectivo, pero esa preocupación, digamos, no pasa por estas amenazas a las que nos hemos acostumbrado, desgraciadamente, y por las cuales además el ministro ha sido, sobre algunas, acusado ya formalmente, y sobre otras como esta, pues posiblemente también lo será. Efectivamente, durante el día de hoy habrá reuniones con el sector magisterial. Ya hubo una reunión, digamos, un poco más amplia de la unidad sindical haciendo análisis, porque sí nos tiene un poco bastante sorprendidos y sorprendidas la resolución final, digamos, a las consultas de constitucionalidad, pues debido a que muchas de nuestras acciones suponen una buena salud de la institucionalidad democrática y del Estado de Derecho. Nos sorprende, digamos, una resolución de sala constitucional en donde los argumentos del magistrado Castillo, que es el que presenta la respuesta, pues venga a plantear una cantidad de argumentos de tipo político, de tipo económico, argumentos que no son realmente los que corresponden a una sala constitucional, y además, pues, que venga a hacer salvedades, por ejemplo, sobre los temas de fondo, que en los temas de fondo determinados se entiende que siempre y cuando no afecte esto, afecte lo otro, pues simplemente lo que nos está diciendo es que tal y como está la ley planteada, sí los afecta. Y nos sorprende muchísimo que se negaran a estudiar la consulta por procedimiento que hiciera un grupo de diputados con una detallada cantidad de elementos del pésimo procedimiento que ha llevado este proyecto de ley. Nos preocupa sobremanera porque también las formas de lucha que tenemos los sindicatos están enmarcadas en un Estado social de derecho que en este momento sentimos pues no se está respetando. Rocío Alfaro, la huelga, digamos, la ilegalidad se anuló, ¿verdad? Pero está esto en tribunales. Se preguntarían muchas personas cuál sería, digamos, la validez o la razón para seguir en huelga después de la resolución de la Sala Constitucional. ¿Qué piensan y qué se ha dicho hasta ahora sobre ello? Sí, bueno, se ha hecho una valoración porque en realidad pues nuestra lucha es contra toda la agenda neoliberal, particularmente el combo fiscal viene a ser como el parteaguas, ¿verdad?, que cambia totalmente nuestras condiciones sociales y en esa medida sigue siendo el objetivo. Lo que pasa es que una lucha puede tener muchas formas de expresarse. La huelga, pues durante mucho tiempo ha sido la herramienta principal de la clase trabajadora. Consideramos que logramos acumular mucha fuerza, se han logrado demostrar muchos elementos con respecto a nuestra argumentación, lo favorable que era la propuesta sindical, el autoritarismo de este gobierno que no ha querido atender a los huelguistas, que no ha querido responder a una propuesta que técnicamente es superior. En fin, ha habido, digamos, muchas cosas. Ahora pues un poco está la discusión de la independencia de poderes, ¿verdad?, que creo que también la huelga lo está poniendo en evidencia. Y pues son elementos que han permitido este estado de huelga. Nosotros lo que tenemos que hacer es un análisis si el estado de huelga es la mejor forma de continuar nuestra lucha, porque abiertamente, pues lo puede saber la población, la lucha no va a ceder, lo que puede es eventualmente cambiar de escenario, cambiar de táctica, pero nosotros vamos a continuar en la lucha contra el combo fiscal y contra el resto de la agenda que viene muy relacionada y que tiene que ver con una visión de mundo, con una visión de la sociedad que nosotros no vamos a permitir, no solo por las condiciones que afecte a los trabajadores y las trabajadoras de la educación costarricense o al sector público, sino en general y particularmente a la población más vulnerable del país, como es los proyectos sobre pensiones, los proyectos sobre la Caja Costarricense de Seguro Social, los proyectos que hay también sobre sí, propiamente de empleo público, proyectos que hay para vender entidades públicas del Estado, que son además las que generan
muchísimos recursos, estamos hablando de que hay proyectos de ley haciendo fila para vender Recope, para vender el ICE, para vender FANAL, en fin. Nosotros vamos a continuar en la lucha, y esta lucha también sobre el combo fiscal, pues tampoco nosotros vamos a dejarla. Si el proyecto eventualmente se aprobara, pues también la ciudadanía organizadamente tiene estrategias para poder tratar de revertir los efectos o tratar de impedir la ejecución de este tipo de proyectos. Perfecto, Rocío. Entonces ustedes, Alfaro, del Sindicato de Educadores Costarricenses, sostendrán reuniones a lo largo de la mañana para decidir si se mantiene o no el movimiento de huelga después de esa resolución de la Sala Constitucional. Así es, nosotros vamos a tener reuniones para hacer una valoración, no solamente de la resolución propiamente de la Sala Cuarta, que por supuesto también veremos los aspectos legales que pudieran ejercerse, incluso el tema del prevaricato, el tema de los amparos, no es algo, digamos, que se haya desechado, y pues sí, se hará la valoración también de si la táctica de la huelga es en este momento la más adecuada o si tenemos que variar a otras formas de lucha para poder acumular más fuerza y para mantenernos en comunicación con la población. No lo vemos como una derrota, desgraciadamente nos parece que es una victoria pírrica, ¿verdad?, del gobierno, una victoria relativa que nada más sí, y esto es tal vez lo más grave, pone en evidencia que el estado de salud de nuestra democracia pues no es todo lo sano y estable que nosotros quisiéramos. Perfecto, gracias Rocío Alfaro del Sindicato de Educadores Costarricenses. Volvemos aquí de nuevo a la Asamblea Legislativa. Está don Rubén Hernández, abogado constitucionalista. Está también ahora don Walter Muñoz, diputado del Partido Integración Nacional, quien fue una de las personas que presentó junto con otros diputados las acciones, las consultas a la Sala Constitucional, y también nos va a estar acompañando próximamente Carolina Hidalgo, presidenta de la Asamblea Legislativa. También está en línea José Miguel Corrales. Don Rubén Hernández, escuchó usted, José Miguel Corrales, su réplica sobre lo que decía don José Miguel, abogado constitucionalista igual que usted. Bueno, vea, acérquese el micrófono. El tema del procedimiento, si la sala dijo que era inevacuable la consulta que objetaba el procedimiento, la sala no tenía que entrar necesariamente a conocer sobre vicios del procedimiento. Aunque la ley le da la potestad de hacerlo, no lo obliga a hacerlo. La jurisprudencia de la sala en los últimos casi 10 años ha sido en el sentido de que la sala no evacúa ningún punto que no haya sido expresamente cuestionado en la consulta. Y como en este caso solo entró a conocer sobre las consultas que se habían presentado en tiempo y no estaba cuestionado el procedimiento, la sala se abstuvo de entrar sobre el procedimiento. En todo caso, si hubiera entrado a conocer sobre el procedimiento, lo hubiera aprobado. ¿Por qué razón? Porque lo que se alega es la falta de publicidad, de que la publicación se hizo después de haber sido aprobado el proyecto en primer debate, lo mismo que las consultas. En la consulta del 27 de marzo de este año relativa a la modificación de las pensiones del Poder Judicial, se planteó el mismo problema con un agravante, y es que la publicación se hizo al tercer día en que ya la sala tenía en sus manos el expediente de la consulta, es decir, se produjo como 8 días después de haber sido aprobado en primer debate. Y la sala, y ese vicio fue alegado en su oportunidad, la sala dijo que no era un vicio sustancial y que en todo caso el determinar cuándo se hacía la publicación entraba dentro de las competencias discrecionales del presidente de la Asamblea. Supongo que si hubiera ocurrido eso, en este caso hubieran dicho lo mismo, salvo que hubieran cambiado de criterio. Pero digamos, esa objeción ya la sala la había evacuado en marzo de este año. Bueno, y una de las consultas que la sala rechazó fue la que hizo usted, Walter Muñoz, diputado del Partido de Integración Nacional. Buenos días, alegando varias cosas, que ya las firmas para la consulta, para el tema de forma, estaban en otra consulta de varios diputados, no se podían repetir, y que era extemporánea, o sea, que se produjo fuera del plazo determinado. ¿Cómo recibe usted esta respuesta que da, o esta resolución que da la Sala Constitucional? Walter Muñoz, buenos días. Buenos días a don Rubén y a todos los televidentes. Nosotros recibimos la respuesta de la sala
respetando su criterio, pero no lo compartimos en el tema de no haber sido analizada y haberle cercenado el derecho a 10 legisladores en el tema del procedimiento. En primer lugar, cuando nosotros elaboramos la consulta y fue entregada, inmediatamente se presentaron el retiro de las firmas de la primera consulta de varios legisladores y el tramitador advirtió que no iba a recibir ese documento y que serían notificados en caso necesario, porque al final nos parece a nosotros que eran dos consultas diferentes. A ver. Era una consulta por el procedimiento y no por el fondo, como se quiso dar a entender al final. Lo más para nosotros criticable es que nosotros fuimos notificados aquí en la Sala Rosada, donde se dijo que nuestra consulta sería acumulada en el expediente. O sea, aquí está el documento que lo que se dice es que fue admitida, prácticamente fue admitida para estudio, y fuimos notificados posteriormente por el magistrado instructor Paul Rueda de que se estaba pidiendo el informe de la Corte Plena para poder decidir sobre el tema. O sea, en toda la evolución del estudio del expediente, la consulta nuestra fue acumulada y nosotros, a pesar de que planteamos aquí en el mismo acto el salirnos de la primera consulta, nunca se notificó. O sea, no creo yo que el motivo verdadero para no ver la consulta fuera el tema de la extemporaneidad, porque de hecho fue admitida. Y por otra parte, entonces eso nos deja un vacío en la resolución final, porque el procedimiento tenía varios temas. No era solo el tema de la publicidad, no. Había un tema también que tenía que ver con el fallo de la Corte Plena de los 38 votos, que al final nos parece que hay una división de criterio en cuanto a que la sala determina que ya no, porque los mismos diputados del bloque que estaba planteando a favor del tema, plantearon una consulta por el procedimiento para determinar que necesitaba 29 votos. Ya venía gestando el hecho de que contestaran lo que querían que contestaran. Y al final también nos parece que el tema de la conexidad de algunas partes del proyecto y el tema de que los mismos diputados que presentaron el texto sustitutivo volvieran a reiterar otro texto a nivel de la moción 700. O sea, había varias cosas que nosotros consideramos que tenían que estudiarse. Y bueno, y aquí queda la duda si el procedimiento se realizó adecuadamente o no, porque nunca se pudo saber el criterio de la sala en cuanto al procedimiento. Y ese es el vacío que nos deja a los 10 legisladores que estábamos convencidos de que eso tenía que revisarse, y al momento lo que hay una respuesta es por el fondo y por lo consultado, pero no por la consulta nuestra que nunca se evacuó. Ya está, bueno, de Rubén Hernández. Bueno, yo no sé si ya doña Carolina está lista. Lo que pasa es que tendríamos que compartir. Bueno, doña Carolina, sí, ya la vamos a integrar casi, presidenta de la Asamblea. Rubén Hernández, escuchaba lo que decía Walter Muñoz, o sea, por la forma no se evacuó, y prácticamente dice quedó la duda de si el procedimiento fue o no el adecuado. Bueno, la duda no, la sala consideró que no, la duda quedaría, por usted dice, porque no, finalmente no se rechazó, ¿verdad? Bueno, la duda son muchas. O sea, hablamos de que la extemporaneidad no existió porque nosotros, la consulta fue admitida y fue acumulada. O sea, lo que se notificó a nosotros fue que el expediente iba a analizar también la consulta nuestra. Y al final dicen que no. Entonces nos parece que esa es la duda que nosotros nos queda, porque nosotros sí presentamos el documento, presentamos el retiro de las firmas, y al final nunca se nos dijo absolutamente nada, sino que al final salen diciendo que es extemporánea y que no tienen las firmas necesarias. Walter Hernández, don Rubén Hernández, perdón. No, vea, una aclaración a don Walter, que no tiene, como no es abogado, no tiene por qué no saberlo. En realidad, la admisibilidad se da al final, cuando la sala dicta la resolución. Es decir, el hecho de que se presentaran y les notificaran, el hecho de la acumulación no significa admisibilidad. Es decir, las salas sí presentan escritos y hubo varias coadyuvancias que la sala también notificaba a los coadyuvantes, pero en la resolución es cuando la sala ejerce la potestad de admisibilidad.
Entonces en realidad no es que les en realidad no es que les admitieran la consulta. Lo que ocurrió es que la sala la acumulaba, ¿por qué? Porque al final tenía que pronunciarse sobre la admisibilidad. Y lo primero que hizo la sala fue justamente pronunciarse sobre la admisibilidad de las consultas y rechazó las que no cumplían con los requisitos procesales que establece la ley de la jurisdicción y su propia jurisprudencia. Luego, en cuanto a los otros vicios de forma que él indica, yo en eso los desconozco porque, digamos, no estuve cerca del procedimiento legislativo y tendría que analizar y estudiar el expediente para ver si en realidad esos vicios alegados se produjeron o no. En todo caso, queda abierta la posibilidad de que cualquier afectado eventualmente plantee una acción de inconstitucionalidad ante la sala, alegando esos vicios de procedimiento, y en ese momento la sala tendrá que pronunciarse si se produjeron o no. Carolina Hidalgo, buenos días. Presidenta, ya viene en la réplica don Walter Muñoz. Carolina Hidalgo, buenos días, presidenta de la Asamblea Legislativa. Hola Laura, buenos días, don Rubén, don Walter. Los pasos a seguir después de la resolución de la Sala Constitucional. Sí, más bien te agradezco la oportunidad de poder hacer una aclaración porque claro, ante la resolución el viernes a las 9 ha habido como un furor, por así decirlo, respecto a este tema y quizás se ha comunicado de manera equivocada que ya hoy podríamos votar el segundo debate. Dicho, lo cierto no. es que, por supuesto, tenemos que esperar la formalidad de la notificación. Lo primero que no ha llegado. Así es, y no solo el por tanto, que yo quisiera aclarar también eso, se necesita toda la respuesta de manera integral, de manera que nos permita hacer los respectivos análisis, también le dé más insumos y criterios tanto a las fracciones que votaron de manera positiva como las que votaron negativas en su primer debate, para las valoraciones de cara a un segundo debate. Entonces, yo sí quisiera como aclarar eso, que no es que hoy en día se va a votar y eso es importante que lo sepan. No sabemos cuánto tardará la Sala Constitucional en hacer llegar la resolución al final, pero lo que sí es cierto es que el contenido de lo que planteó, lo que comunicó don Fernando Castillo el viernes, pareciera ser que nos permite de una vez entrar en un segundo debate. Yo, por supuesto, como facilitadora de lo que pasa en la Asamblea Legislativa y en el plenario, sí esperaría a que llegue de manera integral y que se permita esa valoración, porque creo que muchas de las dudas, tanto procedimentales como por el fondo, es valioso que se relea, por así decirlo, para que puedan hacer su valoración si el voto en segundo debate es positivo o negativo para todas las fracciones. Walter Muñoz, diputado del Partido de la nosotros, como dije al inicio, estamos siendo respetuosos del fallo de la sala en cuanto a que fueron 2 consultas las que se evacuaron, no la nuestra. Nos queda entonces el vacío del procedimiento y insistir en que nos parece desde el punto de vista de trámite algo poco usual que el tramitador no hubiera aceptado las firmas de retiro de la primera consulta firmada por varios legisladores. Eso es un tema que tendremos que ver en el futuro. Eso es porque estaban en una primera consulta y estuvieron en la Sí, nosotros inmediatamente que presentamos la consulta, presentamos el retiro de las firmas del documento primero y el tramitador no las aceptó. Ese fue un tema que tenemos que revisar ahora, ver cuáles fueron las razones que mediaron para no aceptar ese procedimiento. Y bueno, ahora esperaremos a ver para analizar con detalle cuál fue la respuesta de las 2 primeras consultas, que no tienen que ver con el tema del procedimiento para nosotros, pero que seguiremos analizando como legisladores ya, porque me parece que el tema de la sala es el tema del análisis de lo que se le preguntó, ya como legisladores con alguna experiencia, si podemos seguir pensando que el trámite del proyecto siguió un procedimiento del 208 bis, y que el cual tiene que adaptarse estrictamente a lo que le compete. Pero eso es un tema legislativo y es un tema que nosotros también plantearemos en vista de que la consulta no fue adecuada. Bueno, para que entendamos un poco, ya viene don Rubén Hernández, para que explicar un poco, el tema de la forma es el que anteriormente la sala había resuelto con otros proyectos de reforma fiscal y es el que se trae abajo los proyectos de reforma fiscal. El fondo no. ¿Verdad? El fondo no. Así es. El tema de fondo no trae abajo, sino que se resuelve. Pero en este caso, don Walter Muñoz, yo quería preguntarle, doña Carolina,
Decía Rubén Hernández recientemente, tal vez ustedes no tuvieron oportunidad de escucharle, que él sintió que la consulta que se hizo desde el punto de vista de fondo, que firmaron varios legisladores, entre ellos, me parece usted también, don Walter, era más un alegato político que un razonamiento jurídico. ¿Qué piensa usted al respecto y qué era lo que en síntesis se cuestionaba en torno al fondo? Bueno, yo debo decirle que yo nunca estuve de acuerdo en que se hiciera solamente una consulta por el fondo. En el mismo acto, yo le solicité a los diputados de Restauración, al diputado Crochen y al diputado jefe de fracción, que por favor hiciéramos una sola consulta por el fondo y por el procedimiento. Ellos no quisieron, dijeron que solamente estaban de acuerdo con la consulta que estaba haciendo, lo cual nos obligó a hacer una tercera consulta por el procedimiento, y me imagino que ellos fueron los que la elaboraron. Nosotros simplemente apoyamos la consulta por el fondo, sabiendo que eso no era nuestro objetivo era el procedimiento, y al final resultó cierto lo que ya nosotros prevíamos, que solamente el procedimiento era quien iba a detectar si había vicios y quien iba a señalar esos vicios para que los señores magistrados decidieran. Lamento que los diputados de Restauración no estuvieran de acuerdo en hacer una sola consulta plegada, porque nos hubiera aclarado a la Asamblea Legislativa realmente el procedimiento seguido. Carolina Hidalgo. Tal vez decir que el tema de las firmas sobre las consultas de constitucionalidad no es nuevo. De hecho, la Sala lo ha planteado en varias resoluciones, tal cual lo planteaba don Rubén antes, que me dio la oportunidad de poder escuchar el programa desde temprano, pero además inclusive al mismo diputado don Walter Muñoz en el 2000 le había dicho la Sala que lo oportuno era que el diputado firmara una única consulta, o que consideraba la consulta de la primera consulta, la firma de la primera consulta presentada y no así otras. Entonces, yo nada más quisiera decir que este tema de las firmas de las consultas no es nuevo, ha sido considerado en varias oportunidades y por supuesto genera un antecedente inclusive con el mismo compañero del Partido de Integración Nacional. La otra cosa es decir que los alegatos principalmente han sido planteados sobre la publicidad y sobre las consultas. Ese ha sido como uno de los principales planteamientos del 208 bis y del procedimiento. Pero como ya lo hemos repetido inclusive en este mismo programa, el proyecto se publicó en 4 ocasiones y se consultó en 3, inclusive a la misma Corte en esas 3 ocasiones, y que los elementos inclusive que se cuestionaron de fondo que tenían que ver con el tema de empleo público, La canasta básica también. Exacto, estaban desde el primer momento en que se consultó. Entonces creo que eso será importante posteriormente analizarlo si es cuestionado, pero yo sí creo que el procedimiento fue guardado con mucha claridad, porque además recordemos que no fue esta legislatura la única en conocerlo. Este proyecto inició en noviembre del 2017 y existieron 2 grupos de diputados que pudieron consultar, enmendar y analizar el mismo. Don Rubén, bueno, no sé si Walter iba a agregar algo. No, es que lo que le estaba explicando, Carolina, era que nosotros presentamos el retiro de las firmas en el mismo acto de la consulta de varios legisladores y no fue admitida por el tramitador. Ese es el tema que estábamos comentando, no si se podía firmar en las 2 consultas. De acuerdo, pero ya la Sala le había aclarado inclusive a usted en concreto cómo funcionaba el tema de las firmas desde el 2000. Sí, pero se pueden retirar y dejarlo en la segunda consulta. Eso es un tema que tiene que analizarse. Bueno, ese es el tema de las firmas, de si pueden estar, don Rubén Hernández, si pueden estar, don Walter y doña Carolina, si pueden estar en una primera consulta, igual está en una segunda consulta, ¿verdad? Usted era de la tesis de que no se podían. No, pero ustedes se pueden retirar y adherirse solamente a la segunda. Bien, ese era un tema, pero el tema de fondo, don Walter y don Rubén y doña Carolina, era, recuerdo, el tema de la canasta básica, el tema del empleo público, de si afectaba o no al Poder Judicial. ¿Cómo entender una resolución que la Sala Cuarta dice no afecta al Poder Judicial y la Corte Plena había dicho sí afecta al Poder Judicial? ¿Cómo amanece hoy la Corte Plena, que por cierto tiene reuniones los lunes, vamos a ver, con una opinión de una sala propia de su institución, diciendo que no le afectaba, cuando la Corte Plena decía que sí le afectaba? Rubén Hernández. El error de la Corte Plena fue haber acogido el dictamen del director jurídico.
del Poder Judicial. Ese dictamen está muy bien elaborado desde el punto de vista del derecho comparado y cita jurisprudencia internacional, doctrina internacional, pero nunca analizó en realidad lo que dice la Constitución nuestra. El 156, último párrafo, es el que resuelve el tema. Al decir ¿Qué dice? que A ver. dice que el Poder Judicial tiene independencia para el manejo de sus funcionarios, etcétera, etcétera. Dice sin perjuicio de lo establecido en esta Constitución para el servicio civil. ¿Eso qué es lo que significa? Que los principios del empleo público también son aplicables al Poder Judicial. Y dado que el artículo 91 y 92, 191 y 192, que son los que establecen, crean el servicio civil y el sistema de empleo público, salvo un principio, no desarrolla los principios del empleo público, lógicamente el desarrollo de esos principios se tiene que hacer por vía legal. En consecuencia, cualquier ley que venga a desarrollar los principios del empleo público es constitucional, porque está basado en el 191, 192 y en el caso del Poder Judicial por expreso mandato del artículo 156. Ese fue el gran error de la Corte Plena. Por eso yo en un artículo que escribí en la prensa dije que ojalá que a los magistrados cuando fueran a votar les dieran una constitución que tuviera el último párrafo del artículo 156, porque con solo ese párrafo el tema estaba resuelto. Y además, A mí me queda un poco confuso lo que usted nos acaba de decir, don Rubén Hernández, pero bueno, sí. Carolina Hidalgo. no, tal vez, bueno, insisto en que es importante justamente por los efectos y el análisis que eso va a llevar para otros proyectos respecto a consultas de la Corte, poder ver la integralidad de la respuesta. Pero lo que sí es cierto es que dentro de los planteamientos que compartía don Fernando Castillo el viernes, él hablaba de un poco esta argumentación que nos comparte don Rubén, pero además de la importancia de hacer un balance de los principios del equilibrio financiero y el Estado social de derecho, es decir, que de alguna manera el Estado tiene que buscar las formas de regular, en este caso, los disparadores del gasto público que tienen que ver mucho con empleo y que por supuesto el Estado tiene que encontrar una solución. Entonces, sin duda alguna es una gran diferencia entre la Corte Suprema y la Sala Constitucional. Desde este espacio considero que tenemos que ser respetuosos respecto a esa diferencia, pero lo cierto es que para lo que nosotros es contundente, para efectos del procedimiento, es lo que nos va a compartir la Sala Constitucional. ¿Cómo lo ve don Walter Muñoz? Bueno, yo sin ser abogado, como dice don Rubén, me parece que es un tema muy de orden jurídico, la diferencia entre la Corte Plena y la Sala Constitucional. Me parece que es un tema que tenemos que analizar, a ver si realmente este proyecto toca la organización y el funcionamiento de la Corte, tal y como lo estableció la Corte Plena, y que, por lo cual argumentaba el tema de los 38 votos, pero al final me parece que es una discusión jurídica que posiblemente los mismos constitucionalistas tendrán que definir en materia de interpretación. Nosotros de momento nos queda la duda de la diferencia de criterio, y esto lo podemos comparar como si el Consejo de Gobierno en pleno nos da una declaración y una comisión de gobierno nos dice lo contrario. Pero estamos totalmente respetuosos de que tanto el fallo de la Corte Plena, que lo acogimos respetuosamente, como el de la Sala, viene a ser del segundo debate, un segundo debate totalmente diferente, porque ya estamos hablando de 29 votos y no de los 38, tal y como se había planteado. Nos pronunciaremos con nuestros asesores para ver qué es lo que piensan ellos. Bueno, por eso, sí, don Rubén Hernández, sí. Bueno, hay una diferencia sustancial. Los magistrados de la Sala Constitucional no participaron en la votación de la Corte Plena. Entonces eso es muy importante. En segundo lugar, los magistrados de la Sala Constitucional son los especialistas en derecho constitucional, en tanto que los restantes de la Corte Plena son civilistas, penalistas o laboralistas. Eso hace una gran diferencia. Entonces me parece que hay que, lógicamente, el criterio importante desde el punto de vista, digamos, doctrinario y constitucional es el de la Corte Plena, porque está emitido por jueces especializados. Además, aquí hay un elemento que hay que tomar en cuenta y que se soslaya, y es que todo tribunal constitucional, no solo en Costa Rica, sino en cualquier parte del mundo, la función que ejerce no es solo una función de carácter jurídico,
sino que también ejerce una función de carácter político. Es decir, por eso es que yo siempre he insistido que es muy importante que los magistrados que se elijan para integrar la sala tengan un buen conocimiento de los asuntos sociales, económicos y políticos, porque la Constitución tiene que ser aplicada dentro de un contexto social, económico y político, y tiene que haber un balance o una interpretación de la Constitución de acuerdo a esas coordenadas. Y en este caso la sala justamente, por lo que se deriva, por tanto, tomó en cuenta todos esos factores para dictar una resolución. ¿Por qué? Porque si la sala hubiera rechazado el proyecto y este no se aprueba, a la larga el más damnificado hubieran sido la gente más pobre y se hubiera resquebrajado el Estado social y derecho, porque lógicamente hubieran empezado a sufrirse las consecuencias de la no aprobación del plan fiscal al aumentar galopantemente la inflación, aumentar el tipo de cambio, las tasas de interés y en última instancia, ¿quién eran los más perjudicados? Los más pobres. Entonces yo creo que la sala tomó en cuenta todos esos factores y balanceó eso con el contenido jurídico de las normas para llegar a esa solución. Sí. De hecho, insisto, Carolina. por eso es que inicia de hecho la conferencia de prensa hablando de la importancia de los principios del equilibrio financiero, que es a todo esto que se refiere don Rubén. Creo que tiene que ver con la conciencia también un poco de parte de la Sala Constitucional respecto al Estado en general en el que nos encontramos, al conocimiento por supuesto de don Fernando Castillo en materia constitucional y económico, también su experiencia en materia legislativa y el Estado Social de Derecho. Y de hecho habla de varios planteamientos y cómo por el fondo inclusive es importante que el Estado realice algunas definiciones. Por ejemplo, respecto a destinos específicos, dice que el Estado tiene la posibilidad desde la Asamblea Legislativa de hacer esos cambios siempre y cuando no se afecten los ingresos nominales, por así decirlo, a las partidas que tienen que ver con programas sociales, y que se dé ese resguardo o ese equilibrio de alguna manera, pero que tiene la posibilidad del Estado de regular haciendo esos dos balances entre equilibrio financiero y Estado Social de Derecho. Bueno, a mí me parece que si la sala contempló el tema económico, debió haber contemplado que este proyecto va a dejar 18.000 nuevos pobres, que van a tener las pymes que pagar 11.000 millones de colones más en impuestos y que van a posiblemente hacer radical desempleo. Entonces es un tema muy controversial. Entonces estaríamos diciendo que el plan fiscal, todos estamos de acuerdo en que va a generar desarrollo económico del país, lo cual nosotros no compartimos, sino más bien hemos hablado de la necesidad de otro plan que viniera a fortalecer las finanzas públicas. Entonces me parece que el criterio que nosotros respetamos es el criterio jurídico, constitucional, pero desde el punto de vista de si el proyecto, como dicen acá, generaría no aprobarlo más pobreza, estamos totalmente en desacuerdo, porque más bien esperaremos que el tiempo nos dé la razón, pero poner impuestos en Costa Rica lo que va a generar es más pobreza. Don Rubén Hernández ya tiene que irse, pero quería, bueno, la reacción de Carolina y algo sobre lo que estaba diciendo Walter Muñoz, porque me llamó la atención también al decir la sala, básicamente, al decir, cuando se refiere al Poder Judicial en torno al tema de empleo público, ¿verdad? Que el Poder Judicial tiene sus propias, su propio régimen, ¿verdad? Y que la reforma fiscal no afectaría ese régimen que propiamente tiene la Corte. ¿Será así? Es decir, y lo estoy pensando también en la ley, en el tema de destinos específicos, porque le escuché, o más bien le leí a un economista el fin de semana, que si bien es cierto se va a mantener los ingresos nominales que llaman ustedes o los ingresos normales, lo cierto es que a la hora de evaluar, cuando empiece a aplicarse la inflación, vamos a ver, va a afectar finalmente esos ingresos nominales, porque la inflación al plazo de 1, 2, 3 años va reduciendo ese monto. Entonces, sí tocaría de alguna manera el presupuesto o el gasto que se vaya a destinar a esas partidas específicas que son para instituciones como el IMAS, como FODESAF o
básicamente, que son las que recuerdo en este momento. Sí, O las mismas universidades estatales. de lo planteado, Carolina al Hidalgo. menos por el comunicado de la sala, lo que ellos plantean es que con base en el artículo 155 y también en lo que planteábamos anteriormente de mantener el gasto nominal, lo importante es no vaciar el contenido y hacer ese equilibrio. Entonces, pues ahí habría que ver, Laura, en un poco más detalladamente ya luego todo el texto de la sentencia y cuál es el análisis. Y planteando nuevamente la afectación que tendría este proyecto no en el sector económico, recordemos que aquí hubo una gran discusión por todo el tema del 1% en la canasta básica. Sin embargo, el no resolver, el no dar una respuesta en temas de finanzas disparó el dólar en lo que ya conocemos, y la afectación a las clase trabajadora fue aún mayor con por así decir, el elevar el precio del dólar. Entonces yo creo que también hay que poner en la balanza todos esos elementos, y más bien esta es una necesidad de demostración de capacidad de gobernabilidad de los diferentes estados de poder dar respuestas a un tema que realmente lo amerita. Don Walter, ya usted va a dar su opinión, pero quiero comentarles que ya tenemos ya hay 5 comentarios que han generado los invitados de esta mañana. No sé si ya están listos en pantalla para irlos leyendo. No, todavía no, ya ahorita los vamos a leer. Walter Muñoz, básicamente con esta resolución, si bien es cierto, la sala de alguna manera entra en el tema, porque me llamó mucho la atención que esta resolución habla desde la dirección de la Corte tiene, o la Sala tiene que pronunciarse en torno a la situación fiscal del país. Digamos que tal vez por eso en las resoluciones anteriores se había visto el tema de forma, pero por primera vez veo que la Sala se pronuncia sobre temas fiscales y dice, bueno, también debe haber un aporte por parte del Poder Judicial, sobre todo lo hace cuando se refiere al tema del Poder Judicial, en la solución al tema fiscal, y que involucra a todos los poderes, no puede dejarse un poder por aparte. ¿Cómo valora usted esto, don Walter Muñoz? Bueno, yo vuelvo a repetir que nosotros acogemos la resolución de la sala, que allana el camino para un segundo debate, que dice que son 29 votos, pero no estamos de acuerdo en que el tema que prive sea un tema social económico, sino un tema jurídico estrictamente, porque fue lo que se le consultó, es una consulta facultativa. Nosotros emitimos nuestro criterio como legisladores, en el cual hay un grupo de legisladores que considera que este proyecto es bueno y otros que consideramos que no es el mejor. Y entonces tenemos que defender las razones por las cuales no viene a fortalecer las finanzas públicas del país. Me parece que el argumento, igual que lo pudiera hacer la sala, el tema de la caja, que dijera que si el paciente, porque decide El permanentemente tema de la caja, técnicamente, sabiendo que no saben el aspecto técnico, y muchas veces pueden poner en peligro el financiamiento de la seguridad social por darle el privilegio a 1 o 2 personas. Aquí lo que estamos argumentando es finalmente que una consulta no se vio, se han explicado las razones por las cuales no se dio. Nosotros defendemos la tesis nuestra, pero en el tema de la Corte Plena sí nos quedan grandes dudas, porque don Rubén lo que menciona es que no son especialistas, pues tienen que ser conocedores de las leyes de la jurisdicción para haber emitido el criterio de los 38 votos. De manera que hay una diferencia de criterio, y eso pues tendremos que analizarlo con la gente que conoce a fondo para ver por qué razón se dio esa diferencia de criterio. Porque bueno, el proyecto ya no viene, ya están los comentarios, pero el proyecto no va a ser debatido esta semana, ¿verdad? No se le va a dar el segundo debate, ya sabemos, falta la resolución, falta conocer el fondo, cuánto puede durar la sala en eso, pero lo cierto es que ya con el tema de los 29 votos, prácticamente es un proyecto asegurado en segundo debate. El punto será ¿qué pasará en ese segundo debate cuando ha generado cierta crispación? Y ya he oído varios anuncios de abogados constitucionalistas que estarían planteando acciones de inconstitucionalidad. Sí, Carolina ahí tal Hidalgo, vez es ya vamos con los importante, comentarios. doña Laura, decir que cada uno de los ciudadanos y ciudadanas tiene el derecho de accionar, por supuesto, una vez que salga de acá, de la sala de la Asamblea Legislativa, con una acción de inconstitucionalidad. O sea, no se le está coartando a nadie la posibilidad de volver a revisar sobre el procedimiento si es que se requiere. Lo otro, respecto a lo que mencionaba yo
todavía podemos revisar las afirmaciones, discursos que se realizaron en Corte Plena el día que se emitió el criterio, y recuerdo perfectamente, para citarlo, una de las intervenciones que una de las magistradas decía: es que esto no es técnico ni jurídico, es político, y a diferencia de ese escenario de análisis en la Corte Plena, en la Sala Constitucional se hacen valoraciones bastante más apegadas a la especificidad constitucional, por supuesto haciendo el análisis constitucional económico que se requiere, pero que hay diferencias de escenarios y de valoraciones, y que creo que eso es una característica más de las diferencias y los procesos de cambio que está viviendo la Corte, el Poder Judicial. Voy a leer los comentarios, ahora sí, los tienen listos en pantalla. Marcela Zamora Cruz dice lo siguiente: por favor, explicar el tema de la caja. Aclara la Sala Constitucional que los fondos y las reservas de la caja son propios y no pueden ser afectados, pero el plan fiscal pretende aplicar regla fiscal a la caja. Recuerdo que ese fue uno de las opiniones de la Junta Directiva de la Caja. Leda Méndez dice: con ese Poder Judicial con minúscula, todo será contra los trabajadores. Bueno, eso dice Leda Méndez. Mauricio Castro: en la votación sobre la resolución de la Corte no votaron los magistrados que integraban la Sala Cuarta. ¿Eso habría cambiado el resultado de la Corte?, pregunta Mauricio Castro. Rafael Rivas Duca: fue ilegal que la Sala Cuarta impidiera el retiro de las firmas de la primera consulta, sería muy grave. Y Cristina, Mata Colombari dice: el artículo 167 de la Constitución Política prescribe que para la discusión y aprobación de proyectos de ley que se refieran a la organización o funcionamiento del Poder Judicial, deberá la Asamblea consultar a la Corte Suprema de Justicia. ¿Comentarios de ustedes dos, tanto de Walter Muñoz como de Carolina Hidalgo? Tal vez sobre lo de la caja, sobre decir la caja que la Junta Directiva había dicho que sí les iba a afectar la regla fiscal, claro. Es decir, para irnos explicando, ponerle un tope al gasto. Preliminarmente, en el comunicado de prensa, que es lo más específico que tenemos, lo que dice es que a pesar de esos elementos que se consideran, igualmente se estaría respetando la autonomía de la caja, pero que lo importante es que la regla fiscal en este caso permitiría hacer una contención del gasto de manera general. Y lo otro es sobre la obligatoriedad de la Asamblea Legislativa de realizar la consulta. Pues sí, eso fue lo que se dio, y de ahí la diferencia de criterios de ambos espacios. Yo me retiro, Laura, te agradezco el espacio y a la disposición. Carolina Hidalgo también. Es que ambos, tanto Rubén Hernández como Carolina Hidalgo, presidenta de la Asamblea, están invitados a distintos programas periodísticos esta mañana. Voy a buscar la reacción de una vez de don Walter. Gracias, doña Carolina, también por acompañarnos esta mañana desde temprano con las reacciones, por supuesto, de lo que fue. Y ya ella bien aclaraba, no es que esta semana se va a votar en segundo debate el plan fiscal, sino que más bien van a esperar la resolución, todo el criterio de la Sala Constitucional. Bien, don Walter, escuchaba usted a doña Carolina sobre el tema de la Caja Costarricense de Seguro Social, que es una de las inquietudes de la ciudadanía. Mire, la Caja Costarricense de Seguro Social, institución a la cual conozco muy bien, administrativa y funcionalmente, el artículo 73 dice que la Caja es autónoma por constitución política. Solamente la universidad y la Caja quedaron en la Constitución resguardando su autonomía. Por eso planteé un referéndum en su momento y hemos luchado por que la autonomía se respete. Eso quiere decir que si toca el funcionamiento de una institución autónoma, estamos invadiendo un terreno que no compete, por eso la Junta Directiva hizo el reclamo. Me parece que en ese tema no compartimos la decisión de haber tocado dentro de un proyecto fiscal el tema de la Caja. Y segundo, el tema de las firmas, insisto, el legislador tiene el derecho de retirar la firma del primero y dejarla en el segundo. Me parece que es una condición de decisión y nos parece sumamente extraño que no se hayan aceptado por parte del tramitador. Eso es un tema que sienta un precedente, vamos a seguir adelante investigando las razones. Aquí se dijo que el haber acumulado la consulta pues no era admisibilidad, pero ciertamente tampoco nosotros fuimos en su momento notificados de que se podía seguir adelante retirando algunas firmas que faltaban. En fin, de todas formas nosotros seguimos criticando el procedimiento. Son los legisladores los que conocemos el reglamento. Pero no se logró. ¿Por qué no se lograron las firmas para el procedimiento inicialmente? Por lo que le comenté, nosotros fuimos muy críticos con los diputados de restauración de que hiciéramos una sola consulta que tendría más de 15 firmas posiblemente.
pero bueno, no decidieron, no quisieron, y nos obligó entonces a los diputados restantes pues a formular una consulta por el procedimiento que definitivamente hubiera señalado algunos problemas. Bueno, ahorita no se puede decir que la sala dijo que no había problemas por el procedimiento. Lo que hizo la sala fue no ver la consulta por el procedimiento. Eso tiene que quedar sumamente claro, y nosotros seguimos defendiendo el accionar de la Asamblea y el reglamento legislativo. ¿Usted cree, como dice, y lo reiteraba para ir cerrando, Walter, la diputada Carolina Hidalgo, ahora varios ciudadanos anuncian, entre ellos el abogado constitucionalista José Miguel Villalobos, habla de acciones de inconstitucionalidad una vez que sea aprobado el proyecto? ¿Qué futuro tiene la posibilidad de que se presenten acciones de inconstitucionalidad contra la reforma fiscal? Bueno, eso los abogados especialistas, si la presentan es porque tienen alguna base jurídica muy fuerte para hacerlo. Me parece que tiene futuro. El único problema que tenemos es que el estudio de una acción de constitucionalidad lleva tiempo, algunas veces hasta 1 o 2 años, y eso entonces haría que en el tiempo el paquete fiscal lo ponga en práctica y tenga lo más importante, que son las medidas que se van a repercutir directamente en la calidad de vida de la población. El tiempo lo dirá, pero yo quiero decir en este programa que el poner impuestos y pedir prestado nunca ha sido la solución de un país. Y aquí el gobierno quiere aprobar el plan fiscal para pedir un préstamo de $4.000 millones. Y esa ha sido la lucha, la denuncia que hemos hecho. Y bueno, ahora con la aprobación de este plan fiscal, también advertía que la generación de empleo se hace necesaria en todo el país, porque podría ser que muchas microempresas, las pymes, sufran esa consecuencia y que la gente termine pagando más por los medicamentos, por la canasta básica, lo cual ha sido el punto fundamental de la lucha de muchos de los partidos. Otros dicen que van a mejorar las finanzas públicas. Yo advierto aquí que pronto vendrá otro paquete fiscal, acuérdense de mí, no va a ser este el único paquete fiscal. Gracias a Walter Muñoz del Partido Integración Nacional. Nosotros vamos a una pausa, ya volvemos con más información, quédese con la revista. A 50 años de su nacionalización, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz fija su ruta hacia el futuro con la inversión en redes inteligentes en beneficio de sus clientes. Durante el 2019, el 100% de los medidores ubicados en la zona de cobertura de la sucursal Escazú serán sustituidos